territorio de Minnesota, 1857, mientras sus vecinos corrían para levantar cabañas rectangulares estándar antes del invierno brutal que todos sabían que vendría. Un inmigrante noruego todavía estaba midiendo ángulos cuidadosamente a finales de octubre cuando los demás ya habían terminado sus construcciones y comenzaban a acumular leña. Lo llamaron tonto, que no entendía cómo se hacían las cosas en América. Lo llamaron desperdicio de buena madera que podría haberse usado de manera más sensata. Estaba construyendo un octágono, 8 lados, en lugar de los 4 probados que habían servido a generaciones de colonos fronterizos. Cada pared medía casi 4 metros de largo, con troncos ajustados, con una precisión que tomaba el doble de tiempo que la construcción normal. Sus vecinos sacudían la cabeza insistiendo en que un círculo nunca resistiría la nieve acumulada del invierno de Minnesota. Te congelarás ahí dentro. Marca mis palabras, le advirtieron con la certeza de quienes creían saber más que cualquier extranjero recién llegado. Entonces noviembre llegó con una venganza que nadie había anticipado, a pesar de todos los años que llevaban en la frontera. Las temperaturas se desplomaron a 34 grados bajo cero y permanecieron allí durante semanas sin alivio. Las cabañas rectangulares perdían calor por cada esquina, donde los troncos se unían imperfectamente. Las familias quemaban carga tras carga de leña solo para evitar congelarse mientras el frío penetraba más rápido de lo que sus fuegos podían combatir. Pero aquella cabaña octagonal del tonto se mantuvo 15 grados más caliente que cada otro hogar en el asentamiento sin esfuerzo aparente. Mientras sus vecinos tiritaban a 10 grados bajo cero dentro de sus propias cabañas, alimentando fuegos constantemente, el noruego trabajaba cómodamente a 4 grados sobre cero, quemando la mitad de la leña que todos los demás necesitaban solo para sobrevivir hasta el amanecer. Lars Eriksson bajó de la carreta en lo que se convertiría en el condado de Clearwater, Minnesota, a finales de marzo de 1857. Llevaba solo un maletín de cuero gastado, sus herramientas de carpintero que había traído desde Noruega y una copia manoseada del libro de Orson Fowler titulado Un hogar para todos que había leído docenas de veces durante el cruce del Atlántico. Los otros colonos que habían llegado esa primavera ya estaban rompiendo tierra para sus cabañas, corriendo contra el tiempo para levantar paredes, antes de que el notorio invierno de Minnesota llegara con su furia legendaria. Pero Eriksson se movía deliberadamente, caminando por las parcelas disponibles con el paso medido de un hombre que había sobrevivido 30 inviernos noruegos, y entendía que la prisa en la construcción significaba muerte cuando la temperatura caía de verdad. El noruego había aprendido su oficio en los valles ricos, en madera alrededor de Bergen, donde su padre y abuelo habían construido hogares diseñados para resistir meses de viento ártico, aullante que podía matar a un hombre expuesto en minutos. Pero fueron los principios matemáticos de Fowler los que habían capturado su atención durante la larga travesía del Atlántico, cuando no había nada más que hacer que leer y pensar. La idea de que una estructura octagonal podía encerrar 20% más espacio que un rectángulo usando la misma cantidad de material de pared era revolucionaria. Y más importante aún, que menos esquinas significaban menos lugares por donde el calor precioso podía escapar hacia la noche brutal de la frontera, donde cada grado perdido podía significar la diferencia entre vida y muerte. Mientras sus vecinos marcaban sus rectángulos estándar de 5 por 6 metros, Eriksson pasó 2 semanas completas estudiando su parcela elegida. Observó cómo el viento se movía a través de la pradera durante diferentes horas del día. Rastreó dónde el sol viajaba durante las diferentes estaciones y cómo eso afectaría el calentamiento pasivo. Estudió cómo la nieve probablemente se acumularía contra sus paredes dependiendo de su orientación. Hizo cálculos en los márgenes del libro de Fowler, calculando las dimensiones para un octágono que maximizaría el espacio interior, mientras minimizaba el área de superficie exterior expuesta al viento y al frío. Cada una de las 8 paredes mediría exactamente 4 metros, creando una estructura con 22 metros cuadrados de espacio habitable, encerrados por solo 29 metros de pared exterior, 10 metros menos que las cabañas rectangulares que sus vecinos estaban construyendo para obtener el mismo espacio interior. La burla comenzó casi inmediatamente, cuando los vecinos vieron lo que Eriksson estaba trazando en el suelo. Samuel Morrison, un alemán de Pensilvania de pecho ancho que ya había levantado la estructura de su cabaña siguiendo métodos probados, no hizo esfuerzo por ocultar su diversión ante lo que consideraba locura extranjera. Ese noruego está construyendo una iglesia en lugar de una casa.
anunció a cualquiera que estuviera al alcance del oído mientras señalaba el sitio de construcción con incredulidad. 8 lados y ángulos por todas partes, como si fuera arquitecto en lugar de colono. Pasará todo el verano solo tratando de averiguar cómo cortar los troncos para que encajen mientras nosotros ya estaremos sentados junto a nuestros fuegos. La propia cabaña de Morrison seguía el patrón fronterizo probado por el tiempo que todos usaban sin cuestionar. 4 paredes de troncos de roble de 20 centímetros selladas con barro y musgo, con un simple techo a 2 aguas que podían marcarse en 2 días por cualquier hombre que supiera manejar un hacha. El ridículo solo se intensificó cuando Erickson comenzó a preparar sus cimientos de maneras que nadie más consideraba necesarias. Donde los otros colonos simplemente nivelaban el suelo y colocaban sus primeros troncos directamente sobre la tierra, el noruego excavó 45 centímetros y construyó cimientos de piedra que elevaban su piso sobre la línea de helada. Mezcló mortero de arcilla y arena, creando una barrera que evitaría que la humedad subiera hacia sus paredes de troncos, pudriéndolas desde abajo. El proceso le tomó 3 semanas completas, mientras Morrison y los otros ya habían comenzado a levantar sus paredes y algunos incluso estaban instalando techos. Está construyendo una fortaleza en lugar de una cabaña, río Thomas Brennan, un inmigrante irlandés cuya propia estructura de 4 por 5 metros ya estaba medio completada. Para cuando ese tonto termine de cavar, el resto de nosotros estaremos sentados junto a nuestros fuegos celebrando haber terminado a tiempo. Brennan había seguido la sabiduría convencional de la construcción fronteriza que todos conocían. Levanta las paredes rápido, pone el techo y preocúpate por los detalles después cuando haya tiempo. Sus troncos tenían 15 centímetros de grosor, adecuados para mantener fuera la lluvia y proporcionar protección básica contra el viento. Pero no había hecho provisiones especiales para el tipo de frío que podía convertir la saliva en hielo antes de tocar el suelo. Pero Erickson continuó su construcción metódica, aparentemente sordo al coro creciente de escepticismo que lo rodeaba cada vez que alguien pasaba por su sitio. Había seleccionado sus troncos con cuidado obsesivo, eligiendo solo roble blanco y pino de 30 centímetros de diámetro que había inspeccionado personalmente buscando rectitud y ausencia de nudos que pudieran debilitar la estructura. Cada tronco fue labrado a mano con su hacha ancha noruega, creando superficies planas que encajarían con huecos mínimos entre ellas. Las 8 esquinas de su octágono requerían cortes angulares precisos, cada esquina interior midiendo exactamente 135 grados, una precisión matemática que requirió construir plantillas especiales que nadie más había visto jamás. El aspecto más controversial de su diseño era la construcción de doble pared que nadie en el asentamiento había considerado necesaria. Mientras sus vecinos construían paredes de un solo grosor y confiaban en su sellado para mantener fuera el viento, Erickson creó una pared interior de troncos de 15 centímetros, posicionada 10 centímetros dentro de la pared exterior de 30 centímetros. El espacio entre las 2 paredes fue rellenado con una mezcla de acerrín, arcilla y hierba de pradera picada. Un sistema de aislamiento que había aprendido de su abuelo, que había construido paredes similares para sobrevivir los duros inviernos costeros del oeste de Noruega, donde el viento del mar podía matar a familias enteras si sus casas no estaban preparadas. Para septiembre, cuando las otras cabañas estaban completadas y sus dueños ya estaban partiendo leña para el invierno, acumulando reservas que esperaban fueran suficientes, Erickson todavía trabajaba en sus paredes. El diseño octagonal requería 8 esquinas separadas que debían ajustarse con precisión, y cada esquina demandaba 3 cortes angulares diferentes que tenían que alinearse perfectamente con las paredes adyacentes. Un error significaba recortar troncos que habían tomado horas preparar. Morrison comenzó a traer visitantes al sitio de construcción de Erickson como fuente de entretenimiento, señalando la complejidad de la construcción con satisfacción apenas oculta por cortesía superficial. «Miren todos esos ángulos», decía Morrison gesticulando hacia el octágono parcialmente completado. «El hombre se está haciendo trabajo que no necesita hacerse». Una buena cabaña cuadrada ha servido a la gente perfectamente durante 200 años, sin necesidad de cambiar nada. Todas esas esquinas elegantes no lo van a mantener ni un poco más caliente, y seguro que están haciendo su construcción el doble de difícil de lo que necesita ser. La crítica alcanzó su punto máximo en octubre cuando la primera nieve comenzó a caer, y Erickson todavía estaba instalando las vigas de su techo, mientras todos los demás ya habían terminado completamente. El diseño octagonal requería un techo de cadera complejo, con 8 superficies que tenían que calcularse y cortarse con precisión que tomaba tiempo que nadie más había invertido.
Cada viga tenía que tener exactamente la longitud y el ángulo correctos para encontrarse en el pico central, creando un sistema de techo que fuera tanto estructuralmente sólido como capaz de eliminar nieve eficientemente. Mientras sus vecinos se relajaban junto a sus chimeneas completadas disfrutando del calor, el noruego trabajaba a la luz de linterna hasta altas horas de la noche, ajustando cada viga con la paciencia de un hombre que entendía que su vida podría depender de hacer cada medida correctamente. El invierno de 1857 a 58 golpeó el territorio de Minnesota con una ferocidad que incluso los veteranos de la frontera encontraron aterradora. Las temperaturas comenzaron a caer a principios de noviembre y no se recuperaron hasta marzo, manteniéndose consistentemente por debajo de los 20 grados bajo cero durante semanas, con rachas que llegaron a 40 bajo cero durante los periodos más intensos. La cabaña rectangular de Morrison comenzó a fallar la segunda semana del frío sostenido. Sus 4 esquinas, cada una junta donde se encontraban los troncos, se convirtieron en puntos de fuga de calor imposibles de sellar completamente. El sellado de barro se había agrietado durante los ciclos de congelación y descongelación del otoño, y ahora el viento silbaba a través de grietas que habían parecido insignificantes durante el clima templado. La temperatura interior de Morrison luchaba por mantenerse a 10 grados bajo cero a pesar de fuegos constantes que consumían leña a ritmos alarmantes. Sus hijos dormían completamente vestidos bajo cada manta disponible y aún así se despertaban temblando varias veces cada noche cuando el frío penetraba más rápido de lo que sus cuerpos podían generar calor. Thomas Brennan enfrentó una crisis más severa cuando descubrió que sus troncos de 15 centímetros simplemente no proporcionaban suficiente masa para retener calor durante las horas más frías. El frío radiaba a través de sus paredes como si fueran papel, chupando el calor del espacio interior más rápido de lo que su pequeña estufa podía reemplazarlo. Su familia se apiñó en el centro de la cabaña, abandonando las camas contra las paredes que estaban cubiertas de escarcha interior que nunca se derretía sin importar cuánto ardiera el fuego. Mientras tanto, el octágono de Erickson funcionaba exactamente como había sido diseñado. Las 8 paredes distribuían el estrés del viento uniformemente, sin esquinas de 90 grados, donde la presión del viento pudiera concentrar su fuerza destructiva. La construcción de doble pared con su relleno de acerrín y arcilla creaba una barrera térmica que los muros simples de sus vecinos no podían igualar, sin importar cuánto sellado aplicaran. La chimenea central, posicionada en el corazón exacto del espacio octagonal, irradiaba calor uniformemente en todas direcciones, sin los puntos fríos que plagaban las cabañas rectangulares donde las esquinas distantes de la chimenea nunca se calentaban adecuadamente. Erickson mantenía temperaturas interiores consistentes de 4 grados sobre cero, mientras quemaba aproximadamente la mitad de la leña que sus vecinos consumían para lograr resultados muy inferiores. Las matemáticas eran innegables para cualquiera dispuesto a observar honestamente. Las 4 esquinas de 90 grados de una cabaña rectangular creaban 8 puntos de fuga de calor donde los troncos se encontraban imperfectamente. Las 8 esquinas de 135 grados del octágono creaban juntas más obtusas que sellaban más completamente y presentaban menos superficie angular al viento atacante. La forma octagonal también significaba que ninguna pared enfrentaba el viento directamente por periodos prolongados, a medida que las ráfagas cambiaban de dirección, distribuyendo el asalto del viento entre múltiples superficies en lugar de concentrarlo en una sola pared. Para finales de diciembre, la situación en el asentamiento se había deteriorado más allá de lo que el orgullo podía sostener. Morrison apareció en la puerta de Erickson una noche particularmente brutal. Su familia tiritando detrás de él, preguntando si podían refugiarse temporalmente mientras él intentaba reparar el sellado fallido de su propia cabaña, que ya no podía mantener temperaturas habitables. Erickson los recibió sin mención de las burlas pasadas ni recordatorios de las predicciones de fracaso que Morrison había hecho durante meses. La familia Morrison se instaló en el octágono, que una vez habían ridiculizado como construcción impráctica, y descubrieron con sus propios cuerpos la diferencia entre sobrevivir el invierno y vivir cómodamente a través de él. En las semanas siguientes, más familias buscaron refugio temporal en el octágono mientras sus propias estructuras fallaban bajo condiciones que excedían todo lo que habían sido diseñadas para manejar. La cabaña de Brennan fue abandonada completamente cuando una sección de pared se deformó por el estrés térmico, abriendo grietas que ninguna cantidad de reparación de emergencia pudo sellar. Martha Henderson,
La viuda, que había expresado dudas sobre los métodos de Erickson durante la construcción, llegó con sus 2 hijos después de que su pequeña cabaña se volviera literalmente más fría por dentro que la temperatura exterior debido a corrientes de aire que no podía detener. El octágono eventualmente refugió a 7 adultos y varios niños durante los periodos más intensos del invierno. Su superior retención de calor y eficiencia de combustible permitiendo que todos sobrevivieran cómodamente con recursos que habrían sido completamente inadecuados para calentar las cabañas rectangulares fallidas. Para el solsticio de invierno, cuando otros asentamientos a través de Minnesota reportaban muertes por congelación y fallas de cabañas que dejaban familias sin hogar en pleno invierno, el octágono de Erickson refugiaba a su pequeña comunidad en genuina comodidad mientras consumía menos leña de la que una sola cabaña convencional requería para habitabilidad básica. Cuando los vientos cálidos finalmente llegaron a mediados de marzo de 1858, trayendo el primer deshielo sostenido después de 4 meses de frío brutal, el asentamiento que emergió del invierno lucía drásticamente diferente del que había entrado. Las cabañas rectangulares que habían albergado familias apenas 5 meses antes estaban abandonadas y parcialmente desmanteladas, sus paredes inadecuadas sirviendo ahora solo como fuentes de madera recuperada para proyectos futuros. Jacob Müller, un carpintero alemán que había pasado el invierno en el octágono de Erickson, observando cada detalle de la construcción, fue el primero en actuar sobre las lecciones aprendidas. Incluso antes de que la nieve se derritiera completamente, comenzó a trazar los cimientos para su propia cabaña octagonal, siguiendo las especificaciones que había copiado durante las largas noches de invierno. Para el verano de 1858, 3 cabañas octagonales y 2 estructuras hexagonales estaban bajo construcción dentro de 8 kilómetros del diseño original de Erickson. Cada constructor incorporó las lecciones aprendidas durante la experiencia compartida del invierno, refinando detalles mientras mantenía los principios fundamentales que habían demostrado ser tan efectivos cuando la diferencia entre diseño bueno y malo se medía en vidas salvadas. El noruego, al que habían llamado tonto por desperdiciar tiempo en ángulos y mediciones, había demostrado que a veces el enfoque más poco convencional es el más fundamentalmente sólido y que la sabiduría de otras tierras podía superar generaciones de práctica local cuando las condiciones excedían lo que los métodos tradicionales habían sido diseñados para manejar.